Bien, Dios les bendiga esta mañana. Vamos a continuar nuestro estudio del curso de Historia de la Iglesia correspondiente a los sábados. Vamos a ver qué capítulo nos toca comenzar hoy. Estamos viendo que es las visitas de agosto 6 y agosto 13 comprenderán el capítulo 2, periodo de dominación pagana. La dominación pagana comprende lo que es oposición pagana al cristianismo, la lucha por la fuerza, el fin de una era, prácticamente la era apostólica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, la visita pasada vimos el periodo de los comienzos del cristianismo, todo lo que hablamos acerca de la influencia de las culturas, la judía, la griega, la romana, todo lo que aportaron estas culturas para lo que es el cristianismo. Entonces vamos a estar esta visita de hoy y la visita del próximo sábado, por decirlo así, pero quiero anunciarles que vamos a hacer un cambio de horario con estas clases, ya que son clases de contenido muy pesado, o sea, que demandan bastante concentración. Y estoy viendo que tenemos la clase de apologética los viernes, la clase de apologética los viernes, entonces vamos a tener que hacer un cambio de horario porque estas dos clases son bien pesadas. Entonces yo tengo compromisos el domingo de predicar y el domingo amanezco súper rendido. Entonces vamos a hacer una variación con estas clases. Lo que voy a hacer es que la clase de apologética la voy a grabar el lunes en la tarde. El lunes en la tarde voy a grabar la clase de apologética. Por tanto, los sábados vamos a tener la clase de historia. El lunes la clase de apologética. Espero que tomen nota de esto porque de todas maneras, pues ahí les va a subir al canal de YouTube y se les va a compartir en el grupo de WhatsApp. Así es que los lunes en la tarde subirá la clase de apologética y el sábado, correspectivamente, tendremos la clase de historia para que haya un día de reposición para mí, ¿verdad? Bueno, entonces espero que estén mandando sus tareas, sus cuestionarios. Pocos los están haciendo. Necesitamos que esas tareas vengan para que no se le vaya a acumular. Vamos a pasar a la clase, pero antes vamos a orar. Padre, en esta mañana te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria y el reconocimiento. Es que esta mañana, Señor, queremos poner en tus manos el desarrollo de esta clase, Señor. Oramos en el nombre majestuoso de Jesús, que nos des la dirección, la sabiduría y el entendimiento para que todo esto, amado Padre Celestial, sea para gloria y honra de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, yo te suplico, yo te ruego que tú tomes el control de esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, capítulo 2, periodo de dominación pagana, comprende desde el año 100, ya no estaba el apóstol Juan para ese momento, comprende el año 100 hasta el año 325. ¿Ok? Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. Veamos la introducción al periodo. Bueno, le voy a decir que algunas diapositivas solo las voy a leer y otras diapositivas vamos a detenernos un poco porque en mi cálculo son 82 diapositivas para este capítulo número 2.
Cabe notar que el material de PDF, usted puede ver si ya lo leyó, usted puede ver el amplio contenido de estos capítulos y son contenidos que es bien complicado seccionarlos, cortarlos. Entonces, por eso es que abundan las diapositivas. La historia del cristianismo entre los años 100 y 325 revela un periodo de extremo peligro para el movimiento. Dos peligros lo enfrentaban. Uno, hostilidad y violencia del gobierno pagano. Esto es Roma. Número dos, corrupción y división interna. O sea, prácticamente al morir el último apóstol, esto quedó como cuando la familia pierde a su padre y a su madre y los niños quedan muy pequeños. Eso fue prácticamente lo que aconteció con esta iglesia o con lo que es el cristianismo en sí. Lo único que podemos resaltar es que como Dios no se queda dormido, las cartas que circulaban, los escritos, los evangelios, los escritos del apóstol Pablo que ya circulaban, los escritos del apóstol Pedro, los escritos de Judas, en relación, o sea, todos los libros del Nuevo Testamento estaban en circulación. Entonces eso sirvió para preservar el remanente que prácticamente enfrentaría la más oscura historia del cristianismo. Y no solo en su época, sino hasta muchos siglos después. Esos libros prácticamente le sirvieron de preservación al remanente que el Señor se ha guardado y se guardará siempre en todo lo que se llama congregación o pueblo de Dios. Entonces enfrentaban dos problemas, la hostilidad y la violencia por parte del gobierno romano, una persecución, no solo la persecución, sino eran vistos de mala forma. Todos los males que acontecían con Roma se los achacaban a los cristianos. O sea, prácticamente estamos hablando de que la iglesia de ese tiempo era el patito feo, era la cosa extraña, ¿verdad? Y prácticamente los veían como miseria. Número dos, otra de las cosas más peligrosas es la corrupción y la división interna que existía en ese tiempo. Muchas cosas se dieron a cabo, ¿verdad? Especialmente cuando Constantino, el emperador, se entromete en asuntos de religión. Bueno, del exterior el principal peligro venía del Imperio Romano. Al terminar la era apostólica en el año 100, los emperadores romanos consideraron al cristianismo como proscrito. Esto significaba la muerte para el que se llamara cristiano. En dos ocasiones durante el periodo se hicieron esfuerzos determinados para exterminar el cristianismo por todo el mundo. Vamos avanzando. El alivio no vino cuando Constantino abrazó, perdón, el alivio vino cuando Constantino abrazó la causa cristiana, tal vez por motivos, tal vez por motivos políticos, y luchó por el puesto de emperador absoluto en el año 323. El periodo se encierra con el primer concilio mundial de los cristianos en Nicea en el año 325, cuando el cristianismo empezó a crecer en una nueva dirección. Para el año 323 el Imperio Romano estaba seccionado. Estaba seccionado
en la parte occidental y la parte oriental. Constantino era el emperador de la parte occidental, cuya capital era Constantinopla, ¿verdad? Ciudad que él fundó y le puso su nombre. Entonces él quería luchar para hacerse el emperador absoluto y que también gobernase desde Roma. Entonces por eso es que él, en su decadencia como imperio, abrazó al cristianismo. El periodo se cierra, este periodo, el año 323 o el periodo de dominación pagana, se cierra con el Concilio Mundial de Cristianos. No es el primer concilio del año 50 en Jerusalén, que lo oficiaron los apóstoles. Era el concilio de los cristianos en Nicea en el año 325. Pero tome nota que desde el año 100 que muere el apóstol Juan, sucederán prácticamente el año 100, 2 siglos, 23 años más. ¿Y qué es lo que no ocurrió en 2 siglos, 23 años más? Ahí vamos a ver nosotros todo lo que ocurrió y cómo la iglesia fue sufriendo transformaciones tremendas para para tomar otra identidad que no era la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del principio. Dentro del cristianismo, el peligro de corrupción y división surgió de su íntima relación con los movimientos paganos y judíos. Bueno, todo lo santo que hace alianza con el pecado, con la hipocresía, con la falsa religiosidad, se corrompe. Eso está súper claro. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que cuando una persona a su vida espiritual le añade alianzas con aquello que es una fuente de contaminación moral, entonces se va a convertir en un pagano. Porque el paganismo es el resultado de la mezcla de aquello que es puro con lo que es íntimamente inmoral o abiertamente inmoral. Aquello que vive dos personalidades. Entonces ese es el problema. Cualquier persona o cualquier cosa que está consagrada para Dios se mezcla con lo mundano y hace alianzas con lo mundano, incurre en paganismo y prácticamente su pureza espiritual se va deteriorando y se va deteriorando, o su vida espiritual se va deteriorando hasta morir. El cristianismo era influido internamente por su ambiente. Algunas veces la reacción para combatir la herejía era tan dañina como la corrupción. ¿Qué pasa cuando se deja de vigilar? ¿Qué pasa cuando se deja a uno de atender algunas cosas que merecen atención? Por ejemplo, la palabra dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, hay que estar atento a aquello que nos puede perjudicar. Por ejemplo, la amistad con una persona. Si es mujer, la amistad con una mujer, especialmente si esa mujer no tiene un buen testimonio. Si es una mujer que le gusta derribar hogares, si es una mujer que le gusta andar hablando lo que no tiene que hablar. Este tipo de alianzas lo que hacen es contaminar la vida espiritual de la otra persona. Ustedes vieron en la clase de liderazgo cristiano la influencia. Hay dos tipos de influencia, la influencia negativa y la influencia positiva. Entonces, todo lo que tiene una mala fuente ejercerá una influencia mala, ¿verdad? Entonces se dejó
de vigilar la pureza de la doctrina, la pureza de la organización. Se dejó de vigilar todas estas cosas porque en una organización cristiana no solo es la palabra la que hay que vigilar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque de lo externo a lo interno se hace mucha importación para supuestamente darle un mejor perfil a la organización, pero lo que se está haciendo es deteriorando la organización. El pueblo de Dios debe de ser original. El pueblo de Dios debe de ser único. Debemos ser originales. Debemos poner la mirada en las palabras del Señor, en lo que Él hizo y en lo que Él quiere. No poner la mirada en movimientos ajenos a la iglesia. No andar importando cosas que otros hacen. No debemos importarlos, no debemos traerlos al seno de la iglesia. Porque hay cosas que realmente están relacionadas con el paganismo, con la idolatría, que fomentan la inmoralidad, que fomentan la vanidad, que fomentan el materialismo. Todas estas cosas lo que hacen es deteriorar la integridad de la organización. La iglesia debe de ser original. Los pastores debemos velar por la iglesia. Los pastores debemos vigilar la doctrina que enseñamos. Debemos estar pendientes de todo esto. ¿Cuántas iglesias, cuántas congregaciones, cuántas organizaciones están prácticamente leudadas? Por ejemplo, el tema central de todo país es invitar a la política a ser parte de nuestra organización. Y le entregamos nuestros púlpitos y nuestros templos que han sido consagrados para la adoración del Santo de Israel, y se los entregamos a ellos para que ellos emitan sus discursos saturados de mentira, de falsedad y de iniquidad, y nos convertimos en los mejores aliados de personajes que solo buscan su riqueza personal. No les importa realmente lo que sufra un pueblo o una nación o un individuo. Ellos se complacen en darle las migajas al pueblo. Entonces, por eso es que la iglesia no debe de invitar a este tipo de personajes a ser parte, o por lo menos a utilizar o a hacer alianzas con ellos. Esas cosas hay que cortarlas. Y siento que esto que estamos leyendo aquí, que el cristianismo había división interna, había contaminación, habían puesto los ojos en muchos movimientos paganos. ¿Por qué? Porque aquella iglesia se mueve mejor, aquella iglesia se enfoca mejor hacia la sociedad, hace esto, hace lo otro. Aquella iglesia quitó estas restricciones, aquella organización ya no practica esto, porque esto no trae popularidad, porque esto no mueve las masas. Dios no nos mandó a mover masas. Ningún pastor tiene que estar impresionado porque pastoree más de 1000 personas, más de 800 personas, 700 personas. No debe estar impresionado por eso, debe estar impresionado, debe preocuparse porque estas personas en verdad hayan tenido un encuentro con el Señor y vivan de acuerdo a la doctrina que Cristo predicó. Ese debe de ser la vigilancia sobre la iglesia. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué factor está alimentando, importar prácticas, incluso hasta doctrinas que otros han creado, que son prácticamente una violación integral
doctrinal y textual de las Escrituras, ¿cuál es ese factor? Vemos a mucho pastor, mucho cristiano, viendo predicadores de televisión, viendo los televangelistas, viendo a Yesenia Ten, por decirlo así, que es una mujer que tiene 2 casamientos, 2 recasamientos. O sea, hay mucha mujer cristiana pegada a la habladuría de esta mujer porque ella es sagaz con la boca. Y ella promueve una fe tan falsa como el billete de 300 lempiras en Honduras. Esa es la fuente de la cual se está absorbiendo todo esto, las prácticas que hacen otras congregaciones en Puerto Rico, en Dominicana, en los Estados Unidos. Hay congregaciones enormes como la iglesia de Hillsong que promueven el homosexualismo. Entonces todo esto redunda en multitudes. Pero estas multitudes son las mismas que seguían a Jesús. Exactamente las mismas multitudes seguían a Jesús. Pero no todos eran discípulos. Tenemos que vigilar qué es lo que está entrando a la iglesia. Pastor, no te confíes porque pastoreas 30 hermanitos, 40 hermanitos. No. Tienes que estar vigilante que la iglesia tenga una unidad granítica en cuanto se pueda. Sabemos perfectamente que hay algunos que no aceptan la unidad, no aceptan la autoridad del pastor, no aceptan el ministerio de otros hermanos. Eso lo sabemos, pero en cuanto se pueda, el remanente integral, ese remanente que está a la par del pastor, que camina con él, que lo apoya, que ora y ayuna con él, en ese remanente debe de haber unidad granítica. Que ese sea el grupo de choque contra aquellas cosas que vienen de afuera. Movimientos extraños, ideologías extrañas, prácticas extrañas, doctrinas extrañas, remas proféticos extraños y todo ese tipo de virus que se mueve fuera de la iglesia y que fácilmente es absorbido por el cuerpo del Señor que se llama la iglesia. Tenemos que ser vigilantes en todas estas cosas. Veamos la oposición pagana al cristianismo. Los principales oponentes de Cristo en el Nuevo Testamento eran judíos. Sus seguidores en los siguientes siglos se encontraron con que sus más formidables enemigos eran romanos. Puede notarse que los escritos de Pablo no hablan favorablemente del gobierno romano. Esto no significa que Roma simpatizara con el cristianismo. Por supuesto, lo que sucede es que el apóstol Pablo se concentró en la iglesia y no en el imperio romano. Pablo se concentró en la iglesia. Los judíos, a pesar de que fue la iglesia base, a pesar de que ellos fueron la base prácticamente, el inicio de todo esto, con el paso del tiempo fueron perdiendo su fe y se volvieron antagonistas o enemigos del evangelio. Entonces ahí podemos ver dos fuerzas que ejercían opresión contra la iglesia. Podemos decir que en estos tiempos la iglesia tiene enemigos. Ser cristiano no significa que te van a aplaudir. Ser un pastor no significa que te van a aplaudir. Déjeme decirle que todos los defectos y todas las malas acciones que a veces cometemos los pastores son puestas en vitrina para estarlos recordando toda una vida.
Pero las buenas acciones, las buenas obras y el buen modo de andar de un pastor no es puesto en vitrina para recordarlo por siempre. La iglesia siempre ha tenido enemigos. En aquel tiempo eran los judíos. Y en este tiempo son los enemigos del evangelio. Son las personas que odian el evangelio. Son las personas que de repente te odian a ti porque tienes un testimonio intachable. Te odian a ti porque de repente tú pones el dedo en la llaga. Te desprecian porque de repente no aplaudes sus acciones inmorales. Ahí están los enemigos. Algunos están asolapados, algunos comen con nosotros. Ahí están, hasta de repente te dicen, lo amo, hermano, o la amo. Todas esas cosas. Pero son enemigos que están asolapados. ¿Y qué pasa con el gobierno? El gobierno no es amigo de nadie. El gobierno es amigo de sus propios intereses. Los que gobiernan un país son amigos de sus propios intereses, hermano. Nuestro gobierno hondureño prácticamente no quiere saber nada de los cristianos. Eso está evidenciado. Ellos tienen una ideología diferente. Ellos tienen una ideología incluyente de todos los sectores. Y ahí se va de todo. Pero los cristianos no los incluyen. Entonces, ahí está prácticamente esclarecida la situación. Por eso hay que estar vigilante. Por eso es que nosotros tenemos que estar más cerca de Dios que de los políticos. Es indudable que al principio Roma no podía reconocer que el cristianismo fuera a convertirse en un movimiento separado del judaísmo. La guerra judía del año 66 al 70, ¿verdad? Que esta guerra fue la revolución que se orquestó, que se planificó y que se ejecutó en el año 66 hasta el año 70, prácticamente 3 a 4 años, donde los judíos se levantaron contra Roma para sacudirse del dominio romano. Esta diferencia se acentuó tremendamente. ¿Por qué? Porque los cristianos rehusaron unirse a la insurrección judía. Los cristianos nunca dudaron de que su adoración a Cristo era completamente incompatible con las demandas del gobierno romano de que todos los ciudadanos leales adoraran al emperador romano. Entonces aquí se hizo más grande la cosa, porque el judío parece que no olvida. No olvidaron lo que los samaritanos hicieron en el tiempo de Esdras, cuando su intervención detuvo la reconstrucción del templo por mucho tiempo. Por siglos tras siglos hasta Cristo los odiaron. Entonces vemos acá que debido a la decisión que los cristianos tomaron de no entrar en la revolución o la insurrección judía, el odio se incrementó más todavía. Resulta que los cristianos adoran a un Dios de paz y en ellos está la paz de Dios. Y recuerde usted que hay muchas leyes de moralidad, por ejemplo, no matarás y todo eso, estaba claro en la mente de los cristianos y por eso decidieron no entraremos a la guerra. La muerte de Pablo fue ocasionada más por el capricho del emperador Nerón que por alguna política de persecución a los cristianos. Nerón, que gobernó del año 54 al 68, le había puesto fuego a Roma. Para quitarse la culpa de encima, acusó a los cristianos de quemar la ciudad y brutalmente los sacrificaba o los sacrificó. La segunda persecución pagana vino bajo el reino de Domiciano,
del 81 al 96, no era un movimiento universal contra el cristianismo como tal, sino era dirigida contra cualquiera que no adorara al emperador y por supuesto incluía a los cristianos. El último libro del Nuevo Testamento, escrito en la última década del primer siglo, señala al Imperio Romano con su adoración al emperador como el mismo oponente de Dios, esto es, anticristo. Entonces estas persecuciones también la iglesia las enfrentó. Usted puede ver la muerte de Pablo, después vino la muerte de Pedro por mismo Nerón, y después desató una persecución terrible contra los creyentes. Después aparece Domiciano, que Domiciano era otro hijo de Satanás. Y así persecuciones que los creyentes terminaban en los circos romanos, eran devorados por los leones, eran asesinados, quemados, crucificados, eran el espectáculo. Eran el espectáculo del paganismo y del mundo. Todo por ser hijos de Dios. Veamos la oposición cristiana. Después del primer siglo, la oposición al cristianismo tomó tres formas generales. Uno de ellos era el antagonismo popular, el otro eran los asaltos intelectuales y el otro era la persecución física. Estas tres formas de oposición enfrentó el cristianismo. El antagonismo popular, a pesar de su notable crecimiento, el cristianismo no era un movimiento popular en el segundo siglo. Su carácter tan enteramente diferente de cualquier otra cosa conocida por la gente del Imperio Romano lo hacía objeto de sospecha y odio. Ofendía a la gente religiosa, ética y económicamente. El aspecto religioso de la falta de popularidad cristiana tomaba formas extrañas. Durante el segundo siglo, un inusitado número de inundaciones, temblores y otras catástrofes naturales ocurrió. Inmediatamente el vulgo maldijo a los cristianos. El vulgo es la población sencilla, la chusma, pues. Dijeron todas estas cosas, los creyentes son los causantes de esta cosa. Veamos cuál era prácticamente el choque entre el cristianismo y el paganismo. El gran abismo entre las ideas éticas del cristianismo y las del pagano constantemente exponían al cristiano a la ira de la gente. Los cristianos se negaban a asistir a los brutales e inmorales espectáculos y torneos. Se negaban a matar a sus hijitos, abandonándolos en lugares solitarios. Y se negaban a vivir de acuerdo con las normas que exaltaban la lujuria y las posesiones materiales. Esto era prácticamente lo que hacían los paganos. Y los cristianos rechazaban hacer todo esto. Esto indica que la integridad estaba prácticamente sólida. Que las éticas morales del cristianismo eran superiores a las del paganismo. El paganismo se alimentaba de todo esto. El paganismo se alimentaba, el pagano se alimentaba de todas estas cosas. Por eso es que los creyentes eran odiados. La segunda fuerza de ataque, asaltos intelectuales. Los asaltos intelectuales sobre el cristianismo representan una de sus luchas más severas y de sus victorias más grandes. Los escritores paganos experimentados en la argumentación lógica y preparados en la mejor erudición de la reanimada era clásica, dijeron contra el cristianismo todas las críticas de los agnósticos e infieles modernos. Un agnóstico es alguien que no cree, que han usado
con sarcasmo atacaron desdeñosamente las creencias cristianas de la persona de Cristo y sus milagros y su resurrección, de la verdad y la autoridad de las escrituras cristianas, de la gracia, la regeneración, el cielo y el infierno, y por supuesto de la inmortalidad. Los nombres de los principales atacantes fueron Celso y Porfirio, filósofos griegos del segundo y tercer siglo, respectivamente. Prácticamente ellos atacaron, y con sus escritos, atacaron todo tipo de doctrina cristiana. En un sentido, estos ataques literarios fueron bendiciones disfrazadas para el cristianismo. O sea, en otras palabras, todo lo que era doctrina cristiana era boicoteada. Todo escrito cristiano era boicoteado, contrarrestado, difamado. Todo lo que los cristianos aportaban en literatura, etcétera, etcétera, ellos lo demeritaban. Por eso se llama asalto intelectual. Animaron a los cristianos a producir monumentos literarios para el cristianismo del segundo siglo. Los cristianos ya habían producido alguna literatura. O sea, todos estos ataques, en lugar de que los creyentes o los escritores del segundo siglo, en lugar de que ellos se rindieran, lo que sucedió es que en lugar de esto crearon literatura más compleja, más profunda, y esto prácticamente sirvió para que los escritores del segundo siglo se preocuparan porque la iglesia tuviese mejor literatura. Los edificantes escritos del segundo siglo eran discutidos en el siguiente, serán discutidos en el siguiente capítulo. Los ataques externos sobre el cristianismo originaron un grupo de escritos conocidos como apologías. Esto produjo la apología. Es la ciencia de la defensa. Si acá en Oriente se levantó el hombre que fundó los gnósticos y empezó a producir su literatura de respaldo a su ideología, acá en Occidente o en el oeste, los escritores cristianos empezaron a crear un compendio escritural, una serie de libros apologéticos contra la doctrina gnóstica. Esos son apologías o apologistas. Crear una apología, escribir una apología, ¿verdad? Es hacer una defensa o una literatura que nos enseñe, nos aclare cómo funciona aquello a lo cual estamos de lo cual estamos defendiendo, cómo funciona la fe, cómo funciona la doctrina que estamos defendiendo, porque aquel movimiento herético está trastocando esta doctrina. Los gnósticos prácticamente profesaban que Jesucristo no era Dios y profesaban otro tipo de cosas, tal es la reencarnación, hablan del cuerpo humano como la fuente del mal. Entonces, la apología de Juan, desde el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan es una apología de la deidad de Cristo, de la encarnación del Hijo de Dios, de la doctrina de la santidad, de la comunión con Dios. Nadie puede tener comunión con Dios viviendo en pecado. Entonces esa es una completa apología. Ahora que usted ya conoce todas estas cosas y lee el Evangelio según Juan, usted se dará cuenta que empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Entonces, prácticamente, ahora usted ya sabe que el Evangelio de Juan, aparte de ser escrito para mostrar una perspectiva distinta de la persona del Mesías, está haciendo prácticamente una refutación total de la doctrina gnóstica. Ahora nuestro panorama se abre, ahora nuestra mente se abre, porque nos estamos dando cuenta de la grandiosidad del escrito del Evangelio según Juan. Con todos estos elementos, nosotros entendemos claramente que el Evangelio de Juan era una apología. Y esto sirvió de base para los escritores del segundo siglo, los padres de la iglesia. Todo esto sirvió de base. ¿Para qué? Para contrarrestar esos credos, para contrarrestar esas ideologías acerca de la Trinidad, acerca del Espíritu Santo, acerca de la deidad del Señor. Todo esto sirvió para contrarrestar todos los movimientos heréticos como los gnósticos, que en ese tiempo eran muy fuertes. ¿Quiénes son los apologistas? El grupo de escritores preparados de los siglos segundo y tercero, llamados los padres de la iglesia, que se esforzaron por justificar las doctrinas del cristianismo contra los ataques de los filósofos paganos, fueron llamados apologistas. En general, los apologistas defendían el cristianismo contra las acusaciones de ateísmo, libertinaje y canibalismo. Vinculaban el cristianismo con las normas proféticas del Antiguo Testamento para mostrar que el movimiento no era una innovación, sino que era antiguo y respetable. Entonces, esto eran los apologistas. Estos eran los apologistas, los que hacían defensa de la doctrina cristiana con sus escritos, con sus descubrimientos, con sus interpretaciones, con sus puntos de vista literarios, textuales, culturales, históricos, proféticos. Todos estos insumos eran necesarios y fueron necesarios para que estos grandes escritores, entre ellos Clemente de Alejandría, entre ellos Ireneo, entre ellos Flavio Josefo, ayudaron mucho para que el cristianismo no solamente se dedicara a decir amén, sino que leyera. Porque cuando el creyente lee, está documentado, está informado. Cuando el creyente lee, se enriquece. Cuando el creyente lee doctrina, se enriquece y no cualquiera le va a engañar, lo va a persuadir para que deje su fe. Tampoco cualquier movimiento dentro de la iglesia lo va a mover de su fe. Por eso vemos nosotros mucha pobreza espiritual. Vemos pobreza espiritual en la iglesia. Mire, qué cosa tan terrible. Pobreza económica y pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque quien ve a un creyente leyendo, el creyente solo pasa pegado con los teléfonos. ¿Y quién lo ve leyendo un libro? ¿Quién lo ve en un seminario? ¿Quién lo ve recibiendo formación? Desde el momento que se abre un instituto bíblico es para que toda la iglesia lo reciba. Pero eso es mentira, hombre. Tal vez 5. ¿Y los otros? No, los otros no, porque es que a mí me duele la cabeza, a mí me pega migraña, a mí me duele el cerebelo. Les pegan los 21,000 achaques. Pero cuando están pegados con ese teléfono, nadie le duele la cabeza, nadie padece de miopía, nadie padece de problemas cerebrales, nadie padece de la presión, nadie le pega sueño, porque eso es así. Estos apologistas fueron hombres que nacieron en una cultura en donde en esa cultura lo fundamental es la enseñanza. Estos hombres no fueron sacados del basurero.
Estos hombres se dedicaban a eso. ¿Por qué? Porque la cultura les enseña que debían estudiar. Para eso los levantó el Señor. Para defender su fe. Y crearon libros importantes, escribieron libros importantes, para que los creyentes de aquel tiempo, que por supuesto pudiesen obtener un libro de estos, se documentaran y así se afianzase su fe. Usted me va a decir a mí, y este es el dicho popular, no, yo solo leo la Biblia, ¿para qué quiero otro libro más? La Biblia tiene poder, y la Biblia aquí, y la Biblia allá, ¿y quién la lee? Nadie la lee. Entonces, ¿cómo puede decir usted que la Biblia es suficiente si no la lee? Todos sabemos que la Biblia es suficiente, pero hay libros que se hicieron iluminados, hombres iluminados por Dios, para fortalecer las doctrinas de la Biblia. Y estos escritos de los apologistas ayudaron mucho. Aquí tenemos a Justino Mártir. El principal apologista del segundo siglo fue Justino. Tino Mártir. Él fue matado como un mártir en el año 166. Justino era un filósofo samaritano que se convirtió al cristianismo en su madurez. Era filósofo samaritano. Él retuvo su estilo filosófico y viajaba como evangelista a las clases educadas de la sociedad. Su gran apología fue dirigida al emperador Antonino Pío y a su hijo adoptivo Marcos Aurelius. Y fue escrita alrededor del año 50, o sea, el escrito de él fue dirigido al emperador. En su primera sección, la apología argumenta que los cristianos no debieran ser condenados sin audiencia, porque son inocentes. No son ateos, sino verdaderos adoradores del verdadero Dios. No son peligrosos para la seguridad política del Imperio Romano, sino que una maravillosa ética constituye su fuerza, y su doctrina de la resurrección es la más razonable y gloriosa. O sea, la defensa, la obra de defensa que Justino escribió, se la mandó al emperador Antonino Pío. Y ahí en ese escrito le amplió todo. Mire, señor emperador, esto y esto y esto con los cristianos. O sea, le aclaró. En la segunda sección, Justino declara que solo el cristianismo tiene la verdad completa, que en Jesucristo, el Hijo de Dios, verdaderamente se encarnó, y que el paganismo consiste de fábulas inventadas por demonios. La sección final de la apología describe las prácticas religiosas del cristianismo. Entonces, todas estas cosas que escribió Justino Mártir, todos estos libros, eran fuente de información escritural para el creyente. Porque un cristiano sin información es como un barco a la deriva. Un creyente sin información va a la deriva. Un creyente que no sustenta su vida, que no enriquece su intelecto, que no le gusta leer, entonces este creyente está propenso a cualquier cosa. Debilidad espiritual, si no lo es, si no es un suficiente orador, si no es suficiente buscador, será un débil espiritual. Y todo lo que se diga lo va a creer, ¿verdad? Todo lo que se diga lo va a creer, como por ejemplo cuando empezó la pandemia, el famoso pelo en la Biblia y había que echarlo en un vasito de agua y luego tragárselo, y el diablo puso un montón de bobos a tomar agua con pelo. Yo estoy convencido que se murió de la risa. Se rió tanto como nunca antes en la historia. Puso a todos los cristianos a tomar agua con pelo. Jamás he visto semejante tontera.
¿Y por qué sucedió eso? Porque los cristianos lo que menos les gusta es leer. Eso es lo que menos les gusta. A todo le dicen amén. Todo lo creen. Todo lo creen. ¿Por qué? Porque no hay una documentación interna. Ni de Biblia, ni de libros cristianos, ni de nada. Ellos están preocupados por otras cosas. ¿Qué pasa con la persecución física? Jesús había advertido a sus discípulos que el mundo los trataría como lo habían tratado a él. Si podemos confiar en la tradición, la mayoría de los discípulos murieron martirizados. El único que no murió martirizado fue Juan. Incontables millares de cristianos murieron a manos de los soldados imperiales durante los siglos II y III. El odio popular para el cristianismo se puede comprender a la luz de las tensiones económicas, sociales y religiosas del imperio. Los asaltos intelectuales sobre el cristianismo pueden entenderse puesto que los filósofos paganos atacaban cualquier sistema que fuera diferente al de ellos. Pero, ¿por qué podría preguntarse, emprendería el gobierno romano la destrucción de sus propios ciudadanos simplemente porque fueron cristianos? Entonces todas estas cosas sirvieron para qué? Sirvieron de persecución contra el cristianismo. La respuesta se encuentra en el concepto romano de la religión. Como ya se indicó en el primer capítulo, los romanos practicaban la religión principalmente por razones políticas. Ellos no eran por convicción. El departamento de religión era una de las dependencias del gobierno. A través de él trataba de apaciguar a los dioses conocidos y a los desconocidos y de predecir el futuro. Las ideas cristianas de inmortalidad y moralidad personales no tenían equivalencias en el punto de vista romano de la religión. Bueno, Roma era el perseguidor de los cristianos. Los judíos se alimentaron de todo esto, los filósofos desde ese tiempo se alimentaron de todo esto, y la iglesia sufrió todos estos embates. Antes de finalizar el periodo apostólico, el gobierno romano se había puesto contra los cristianos. El capricho de Nerón trajo la persecución de el año 67 al 68, que incluyó entre sus víctimas a Pablo y a Pedro. La persecución de Domiciano en la última década del primer siglo no fue una política general contra el cristianismo, sino un intento de hacerlos conformarse a las leyes antiguas. Después de finalizar el periodo apostólico, pueden identificarse dos tipos de persecuciones físicas. Bueno, veamos las persecuciones locales intermitentes. El periodo del año 96 al 180 fue de prosperidad extrema para el Imperio Romano. Del año 96 al 180, prácticamente 84 años de prosperidad. Los 5 buenos emperadores fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marcos Aurelio. Estos eran los 5 emperadores buenos que prácticamente fueron artífices de la gloria de Roma. Fueron relativamente diligentes en su gobierno y tuvieron considerable éxito al enfrentar los problemas contemporáneos dentro y fuera del imperio. Durante el reinado del emperador Trajano, del año 98 al 117, se desarrolló la norma imperial para la persecución del cristianismo. O sea, era una norma. ¿Qué es una norma imperial? Es algo que el imperio hacía cada X tiempo. Venía la persecución, despojar a los cristianos, asesinarlos, torturarlos, obligarlos a renunciar a su fe por adorar al emperador, quemarle incienso, prenderle incienso a la estatua del emperador. Eso era una norma en el imperio de Trajano. Ellos fueron buenos con Roma, pero con el cristianismo no.
En el 112, Plinio, el gobernador romano en la provincia Ponto-Bitinia, o sea que comprendía el Ponto hasta Bitinia en Asia Menor, escribió a Trajano una descripción de cómo estaba manejando la superstición conocida como los cristianos, así decían estos endemoniados. Por medio de la tortura, él se había dado cuenta que el movimiento era más bien inofensivo y que tenía que ver principalmente con la adoración a Jesucristo como Dios y con la decisión de vivir noblemente. O sea, este individuo no le bastó con la conducta de los cristianos, sino que tuvo que torturarlos para darse cuenta de lo bueno que eran. Eso es lo que tuvo que hacer Plinio. Torturaba a los cristianos para indagar de seguro cómo funcionaba esta fe. Y se dio cuenta que los cristianos eran inofensivos. Su único amor era Cristo. El método de Plinio había sido el de demandar que los cristianos negaran a Cristo y dejaran la secta. Si ellos rehusaban, después de tres de tales demandas eran ejecutados por su obstinación, o sea, eran asesinados. Si consentían, eran liberados sin castigo posterior. O sea, si aceptaban abandonar al Señor y a la iglesia, se les perdonaba la vida. La respuesta de Trajano alababa la conducta de Plinio y le sugería que no se hicieran esfuerzos por buscar a los cristianos, pero que si hombres solventes, o sea, si hombres de buen testimonio en la sociedad, si hombres de un rango en la sociedad los acusaban, debía pronunciarse la pena de muerte sobre los que rehusaran negar la fe cristiana. O sea, uno con otro se tiraban la pelota, pero el objetivo era el exterminio de los cristianos. Hoy en día se vive una fe fantástica, se vive una fe gloriosa, se disfruta de una libertad religiosa tremenda y aún así hay gente que siempre rehúsa al Señor. Intentos universales de exterminio. Las condiciones políticas jugaron un papel en los 2 esfuerzos del gobierno romano por destruir a los cristianos. Las persecuciones más severas que se han dirigido contra los cristianos surgieron de los intentos de restaurar la antigua gloria del Imperio Romano. La edad de oro del imperio se había experimentado bajo Augusto en el año 31 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Varios parientes lo sucedieron en su oficio, pero no pudieron igualar sus realizaciones. Y este método de asegurar un emperador fue discontinuado con la muerte de Nerón en el año 68. Entonces, estos intentos universales de exterminio lo que produjeron fue una decadencia en el imperio. Entre más cristianos mataba Roma, más decaía su imperio. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, por perseguir a Cristo, y la segunda, porque la palabra profética se tiene que cumplir. El imperio romano, que estaba prácticamente en las 2 piernas de la estatua del rey Nabucodonosor, iba a terminar en los pies. Las piernas eran de hierro, pero los pies eran parte hierro, parte barro. Eso significaba que en una parte era fuerte, pero en otra era blanda. O sea, sus alianzas para agenciarse y asegurar su poder como imperio, los obligaba a hacer alianzas políticas
que no eran compatibles con Roma, así como el hierro no es compatible con el barro. No se pueden unir. Entonces, así eran los pies de aquella estatua, que prácticamente iba a irse y se iba a ir desmenuzando, porque esa era la parte débil de la estatua. O sea, esa era la parte débil de toda la estructura política de aquel gobierno, los pies. Y entre más mataban a los cristianos, más decaía, más decaía, más decaía. Ellos mataban 20, 30, 50, se convertían 100, se convertían 200. Era imposible, porque Cristo había dicho que su iglesia, las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. El cristianismo entró a este cuadro porque se pensó, por ser una novedad, que de alguna manera había contribuido a la declinación general de la gloria de Roma. Los paganos religiosos le atribuían todos sus males, calamidades naturales, impuestos elevados, invasiones de los bárbaros, a la ira de los dioses paganos por haber permitido que el cristianismo continuara. Por eso es que los querían eliminar, pero era imposible. Algunos teóricos políticos, influidos por estas actitudes, se preguntaban si la exterminación del cristianismo ayudaría a restaurar la gloria de Roma, que había existido antes que el movimiento cristiano empezara. Era imposible. Veamos los resultados de la persecución física. En general, los periodos de persecución afectaron grandemente la naturaleza del cristianismo. Se desarrollaron anormalidades que son comunes en las minorías reprimidas o en los movimientos subterráneos. Por otra parte, la situación hizo que muchos centraran su devoción religiosa en las reliquias de mártires pasados y alabaran la eficacia de la magia de los vehículos de la adoración. Además, algunos se volvieron fanáticos de su deseo del martirio y los sufrimientos ascéticos. Prácticamente la iglesia fue a las catacumbas, a los subterráneos. La iglesia ya no podía ser pública. Tuvieron que meterse bajo tierra, encerrarse, adorar en silencio. Otra cosa, se desató el fetichismo, que es la atracción por pertenencias de los muertos, por huesos de muertos. Aquellas osamentas de los apóstoles eran venerados, eran adorados, sus ropas, sus objetos personales eran adorados. Entonces todo esto se desencadenó mal. Este es el resultado de la persecución física. A veces es necesaria la persecución para que el creyente verdaderamente se vuelva a Dios y se meta fuertemente con Él. La declinación de la oposición imperial. La declinación de la oposición imperial, los factores políticos los factores políticos finalmente dieron fin a la larga lucha del cristianismo contra el gobierno romano. El emperador Diocleciano determinó establecer un sistema de sucesión imperial, un sistema de sucesión imperial que asegurara un liderazgo capaz para el imperio y que al mismo tiempo impidiera que ocurrieran revoluciones cuando el trono del emperador estuviera vacío,
Consecuentemente designó a Maximiano como coemperador, o sea, como subemperador, y además nombró 2 gobernadores subordinados con el título de César. Ahí aparece el título de César. El título de César, mire, prácticamente con el gobierno de Diocleciano, César era una autoridad inferior, pero que después llegó a ser el título general. Constancio Cloro en Occidente y Galeno en el Oriente. Mire, Occidente y Oriente. Esas son las 2 piernas del Imperio Romano. Oriente y Occidente. El Imperio Romano se dividió en 2 secciones. Ahí están las 2 piernas de la estatua de Nabucodonosor. Su teoría proponía que siempre que muriera un emperador, el coemperador se convertía inmediatamente en soberano, previniendo así los esfuerzos de apoderarse del oficio por la violencia. Bueno, prácticamente este imperialismo se vino decayendo y decayendo, y lo que hizo Diocleciano es que ya no era una sucesión familiar, ¿verdad? Sino que era ahora por un nombramiento del segundo al mando. Al morir el primero, quedaba el segundo. Veamos la elevación de Constantino, el soldado que finalmente conquistó a todos sus rivales y se convirtió también en único gobernador del imperio. Fue Constantino, hijo de Constancio Cloro. De Occidente. La madre de Constantino había sido cristiana y su padre había visto con tolerancia a los cristianos, negándose a darle fuerza al edicto de Diocleciano sobre la persecución. Copiando la actitud de su padre, Constantino, después de suceder a su padre como gobernador del occidente, o sea, Constantinopla. Si usted quiere saber dónde estaba Constantinopla, estaba en la actual Turquía, ¿verdad? Ese es un datito ahí geográfico para que usted se dé cuenta dónde está ubicada la ciudad de Constantinopla. Gustosamente se unió con los gobernadores orientales, Calerio y Licinio, en un edicto del 311 que daba tolerancia limitada a los cristianos. Ahí empezó la iglesia a tener un respiro sustancial. Ese respiro sustancial que proveyó Constantino fue aprovechado al máximo. Veamos a Constantino y su anexión al cristianismo. En el año siguiente, Constantino peleó una batalla crucial contra Magencio y dijo haber tenido una visión en los cielos que lo hizo adoptar la fe cristiana y obtener la victoria. Según dicen que antes que él saliera a la batalla, en el cielo él vio una cruz y dijo: es Dios, el Dios de los cristianos, que me está dando una señal de victoria. Y si yo gano esta batalla, yo me uniré al cristianismo. En el año 313, Constantino y el emperador Licinio de Oriente emitieron el edicto de Milán, concediendo completa tolerancia a los cristianos. Mire qué bendición. Qué bueno. Al fin, 300 años después de Cristo, un beneficio político para los cristianos en todo el Imperio Romano. En el año 323, Constantino derrotó a Licinio
en la batalla y se convirtió en el único gobernante. Mire, Licinio era el César de Oriente que estaba en Roma. Entonces ahí es donde Constantino se convirtió en el único emperador absoluto de Roma. Veamos a Constantino y el cristianismo. La decisión de Constantino de adoptar el cristianismo fue más política que religiosa. El imperio romano estaba declinando rápidamente. Bueno, uno de los factores también que hizo que el imperio romano declinara fue su terrible inmoralidad, pues. O sea, eso está claro. A donde quiera que sea, la inmoralidad te lleva a la desgracia. El imperio romano se está yendo al precipicio. Su necesidad más grande era una fuerte unidad interna que pudiera producir lealtad interior y rechazar los ataques internos. Constantino se propuso obtener esta unidad haciendo del cristianismo el cemento del imperio. Esto proveería un doble lazo para la ciudadanía, lealtad política reforzada y fortalecida por la unidad religiosa. Fue una astucia, pero más bien creo que esta unidad de la que Tino habla no era algo propio de él, no era algo característico de los césares romanos, era más bien una estrategia de Satanás. Porque ¿qué pasa cuando usted a una taza de café negro, de palo, bien preparadito, qué pasa cuando le echa una parte de leche? Automáticamente pierde su color, porque el color original del café es negro. Entonces, eso fue lo que hizo el enemigo. Usó a Constantino para que su posición de emperador le diese un respiro a los cristianos, los sacara de la escena criminal y los colocara en el podium de la solución. Entonces, cuando él los vio como el podio como la solución, los unió. ¿Y qué pasa cuando te unes a lo malo? Te vuelves malo. ¿Qué pasa cuando andas con un ladrón? Te vuelves ladrón. ¿Qué pasa cuando eres amigo de un mentiroso? Pues te vuelves mentiroso. Entonces esta unidad, una disqueunidad, lo que incurrió fue en que la iglesia perdió su identidad. Y puedo decirle que ya había perdido mucha identidad porque no pudieron detener la intromisión de Constantino. No pudieron detener la voz del emperador. Ellos de seguro vieron en la intromisión de Constantino el as bajo la manga para circular libremente, para celebrar sus cultos libremente, porque tenían el amparo del rey. Mas no sabían que esto era una doble jugada. Y que siempre lo que trae doble jugada, por un lado te beneficia, pero por otro lado te pide de más. Sin embargo, Constantino no se divorció del apoyo religioso de los devotos paganos. Mantuvo el título de sacerdote principal del sistema de ellos y se convirtió en una de sus deidades después de su muerte en el 337. O sea, Constantino nunca dejó de ser miembro de la iglesia pagana. Al contrario, era el sacerdote principal, era el que hacía los sacrificios paganos, pero también era el papa de la iglesia. Imagínese usted cómo estaba la iglesia en el año 337
325 por ahí. ¿Qué cambios, qué sucesos históricos enfrentó la iglesia? Difícilmente se puede creer que Constantino realmente haya llegado a ser cristiano. Sus considerables crímenes, incluyendo el asesinato, mucho después de su pretendida visión, difícilmente pueden ser los actos de un cristiano. Al pensar que el bautismo limpiaba de pecados, o sea, quien metió la idea de que el bautismo en agua limpiaba de pecados al bautizante fue Constantino. A mí me da tristeza. A mí me da tristeza oír a un pastor cuando está bautizando decir que el río se lleva los pecados por el amor de Dios. Dejemos de creer en esas cosas. Dejemos de hablar esas cosas. El agua no se lleva ningún pecado. El río no quita ningún pecado. Lo que quita el pecado es la sangre de Cristo. Pero ahora veo que quien metió esta idea milenaria en relación al tema del bautismo fue don Constantino. Pospuso someterse a este rito hasta que estuvo en el artículo de la muerte. O sea, nunca se quiso bautizar, pues, hasta que ya estaba muriendo. Fue astuto, pero a ver si le sirvió. Bueno, esto se lo agregué yo, el efecto Constantino en el cristianismo. Él derramó favores sobre el cristianismo, eso es innegable. Casi sin ayuda aseguró el fin de la persecución, muy bueno. Destruyó los templos paganos, más que bueno. Y llenó los puestos oficiales del gobierno con cristianos. Ahora, es la primera vez en la historia que vemos a un cristiano como ministro de gobierno en un gobierno gentil, en un gobierno político, secular. Los cristianos fueron exentos del servicio militar. O sea, se emitió un edicto, una ley, que decía que todos los cristianos no estaban obligados al servicio militar. A sus iglesias se les permitió tener propiedades sin contribuciones, o sea, sin pagar impuestos. O sea, un pastor o una congregación podía comprar una propiedad al Estado y construir una iglesia para celebrar sus cultos. Y el gobierno no les cobraba impuestos porque era iglesia. Su día de culto fue hecho día de fiesta civil. ¿Qué es una fiesta civil? Bueno, una fiesta civil es como cuando se celebra el 15 de septiembre. Es una fiesta nacional. Y su día de culto, pues puede ser el domingo, ¿verdad? Ese domingo todos debían estar en el culto. Y su crecimiento fue alentado. O sea, en lugar de decrecer, la iglesia en número creció. En el año 325, Constantino emitió una exhortación general para que sus súbditos se hicieran cristianos. Este es el más grande peligro ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le puedo explicar? Esto fue lo peor que pudo haber ocurrido. Todo estaba bien. Libertad de expresión, libertad de culto, libertad aquí, libertad para allá, no más persecución. Estaba bien. Pero que él exhortara a sus súbditos que se hicieran cristianos, esto estaba peligroso. Porque no se trata de hacerse cristiano. Se trata de que el Espíritu de Dios te toque y vengas a los pies del Nazareno. Allí te conviertes en cristiano, pero no podía hacerse por intromisión externa.
Y esto fue muy peligroso. Va a ver usted aquí. La lucha por la pureza. ¿Cuál pureza? La pureza de doctrina. Lo que hace una iglesia pura es su doctrina. No nos hagamos chibola, como decía la chimoltrufia. La pureza de una iglesia se mide por la pureza de su doctrina. Si una iglesia tiene una doctrina pura, enseña y predica una doctrina pura, como está en las Escrituras, los que se entregan a Cristo, no los que son parte de la iglesia, los que se entregan a Cristo, los que se convierten a Cristo, no a la iglesia, vivirán en pureza. Vivirán en integridad. Pero los que no se entregan a Cristo, los que no se convierten a Él, sino que se convierten a la iglesia, vivirán una doble vida. Y es aquí donde mucha gente va por ahí, por el camino de la doble vida. A la iglesia van vestidos o a la iglesia van a aparentar una vida, un cristianismo original. Pero en la calle son otra cosa. O en la casa. Al mismo tiempo que el cristianismo se enfrentaba a su prueba más severa del exterior, también estaba luchando por retener su pureza original de doctrina y práctica. De las dos batallas, la segunda era la más importante. Sin embargo, cuando la primera fue ganada, la segunda, aunque no se perdió completamente, sí infligió grandes y terribles heridas sobre el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué hubo daño aunque sea mínimo? Porque cuando tú cedes la doctrina, cuando tú cedes tu identidad, como lo hizo Esaú, cuando tú cedes tu primogenitura, cuando tú compartes alianzas con aquello que no viene de Dios, por algún lado va a recibir beneficio, como fue en ese momento, pero por otro lado sufrirá un daño. Al entrar gente a la iglesia, que no eran convertidos, ahí empezó a cambiar las cosas. Pureza primitiva. Los escritos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento son de interés porque revelan la condición interna del cristianismo e indican la dirección del pensamiento. 6 escritos primitivos, además de varios fragmentos, han sido conservados. Veamos algunos de ellos. Escritos primitivos, número 1, una carta escrita alrededor del año 96 por Clemente, pastor de Roma, en respuesta a una carta dirigida a él por la iglesia en Corinto. O sea, la iglesia de Corinto le escribió a Clemente, el pastor de Roma. Es probablemente típica de nuestras cartas semejantes escritas por los diversos obispos influyentes de todo el imperio. Parece que la iglesia de Corinto había depuesto a algunos presbíteros que habían sido nombrados por los apóstoles. Clemente urge a la iglesia a volver a esos hombres a su oficio y comenta con amplitud sobre los males de los celos y divisiones. O sea, la iglesia de Corinto había separado de sus puestos a algunos presbíteros nombrados por los apóstoles. El presbítero o el apóstol de las iglesias de Asia era Pablo. Mire, una carta
alrededor del año 96. Pablo murió aproximadamente en el 68-67. Entonces, ¿qué sucede? Todavía estaban estos ministros al cargo de la iglesia. Y Clemente, que parece que Clemente era un hombre muy influyente, era un hombre de mucha sabiduría y de mucho liderazgo, recibe esta carta y les aconseja que vuelvan a colocar a esos líderes en sus puestos. Y los exhorta y les dice, el celo y la división no sirven para nada. El celo ministerial no sirve para nada. Y las divisiones no ayudan. Ya había habido división en tiempos de Pablo. Esto no ayuda para nada. Entonces parece que estos escritos primitivos ayudaron mucho a estos cristianos. Número 2, la epístola de Bernabé. Una carta titulada la epístola de Bernabé, pero probablemente no fue escrita por Bernabé, el colaborador de Pablo, se ha conservado. Su énfasis principal está sobre la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Este escrito puede fecharse entre el año 70 y el año 135. Entre estas dos fechas se puede colocar. Veamos la número 5. No puse todas, sino que escogí algunas. La epístola de Policarpo. ¿Quién era Policarpo? La epístola de Policarpo data del año 116 aproximadamente. Policarpo era pastor de Esmirna. Era muy importante porque era discípulo íntimo del apóstol Juan y maestro de Ireneo, ¿verdad? Uno de los padres de la iglesia. O sea, Policarpo era maestro de Ireneo, que fue uno de los padres que ayudó a la recopilación del canon, la recopilación de los libros del Nuevo Testamento para formar el canon del Nuevo Testamento. Un prominente escritor del segundo siglo, Ireneo. La epístola de Policarpo consiste principalmente de citas bíblicas dirigidas a inculcar la pureza en doctrina y la constancia en el servicio. Por eso le decía que todos estos libros, todos estos documentos que se escribieron por los escritores del siglo II y III eran fundamentales para que la iglesia no solamente se acercara a la palabra, algunos no la tenían. Recuerde algo claro. Recuerde algo claro. Cuando nosotros hablamos que ya circulaban las cartas de los apóstoles y los evangelios y algunas copias de la Septuaginta, no quiere decir que cuando iban al culto cada cristiano llevaba su rollo de Biblia. Eso no quiere decir. Mucha gente no tenía la Biblia en sus manos. La Biblia llegó a manos del pueblo hasta que William Tyndale, el traductor inglés, tradujo todos estos materiales al inglés y los puso en manos y formó una imprenta y los puso en manos del pueblo. Pero estamos hablando siglos después. Pero sí le quiero decir que todos estos libros que se escribieron a la par de los registros bíblicos eran para fortalecer las doctrinas y las verdades del evangelio. ¿Qué significa la didaché o enseñanza? O la didash. La didash o enseñanza de los 12 apóstoles no fue descubierta hasta el año 1883, mire usted. Pero muchos la han aceptado como un escrito genuino del primero o segundo siglo.
parece haber sido un manual preparado por un judío cristiano para usarse en una comunidad judío-cristiana. La sección más controvertida es el capítulo 7, que describe el bautismo como trino, pero que permite derramar agua en la cabeza si no hay suficiente agua para sumergir. Entonces, parece que todos estos elementos, todo este punto del bautismo, el derramar agua sobre la cabeza, da lugar al bautismo por aspersión. Aunque el bautismo originalmente fue por inmersión, que es cuando la persona se sumerge en el agua. O sumerge en el agua, perdón. Sumergir es meterse en el agua. Entonces, este escrito de este judío cristiano, después la doctrina católica la usaría para bautizar los niños. La lucha contra la dilución del cristianismo. El cristianismo se hubiera destruido si hubiera, como el sistema religioso romano, incorporado en sí otras religiones. Oiga, el cristianismo se hubiera destruido si hubiera, como el sistema religioso romano, incorporado en sí otras religiones. Hubo varios esfuerzos por alterar el carácter del cristianismo, intentando añadirle una parte o el todo de otro sistema religioso. O sea, quisieron prácticamente hacer del cristianismo un ponche de otras religiones. Gracias a Dios y gracias a aquellos líderes que se pararon, lucharon fuertemente. Intento de diluirlo con el legalismo. El primero de esos esfuerzos intentaba combinar el judaísmo con el cristianismo. Tal movimiento empezó durante la vida de Jesucristo y él acentuó la imposibilidad de poner vino nuevo en odres viejos. ¿Qué significa vino nuevo en odres viejos? O sea, significa poner una nueva revelación en una estructura deteriorada como el judaísmo. Eso significa poner vino nuevo en odres viejos. El judaísmo ya no podía contener o no tenía la capacidad de contener la revelación del evangelio. Por eso dijo Jesús, se pone vino nuevo en odres nuevos. O sea, necesitaba haber una transformación interna. El pensamiento judío no podía contener el pensamiento del cristianismo. Por eso le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que haya una transformación interna para que tú recibas la revelación del evangelio. De lo contrario es imposible. Los judaizantes que acechaban a Pablo intentaban mezclar el legalismo de los judíos con el movimiento espiritual cristiano. ¿Cómo se hace cristiana una persona? El judaizante contestaría que debería primero hacerse judío. Mire, el pensamiento judío no tenía esta capacidad. Y mire lo que hacía el judaizante. Antes que alguien se hiciera cristiano, ¿qué tenía que hacer? Hacerse judío. ¿Y cómo se hacía judío? A través de un proselitismo, a través de un bautismo, una inmersión 7 veces en una pila bautismal, y de ahí venía la circuncisión y ya se hacía judío. Mire, llenando ciertos requisitos legales y después cambiarse al medio de lo que Jesús había añadido al judaísmo. Esta perversión a la que Pablo se enfrenta en la carta de los Gálatas fue la ocasión del primer concilio eclesiástico en Jerusalén en el año 50. Por eso se llevó a cabo este concilio en el año 50 en Jerusalén, para hacer una conclusión acerca de este tema. Y se dieron cuenta los hermanos que nadie necesitaba circuncidarse, nadie necesitaba hacer ningún rito judaico para ser cristiano. Lo único que se necesitaba era la fe y nada más que la fe. Y no habían dos salvadores, ni Moisés ni Jesús, un solo Salvador, Jesús.
En este concilio Pablo declaró osadamente que una persona no necesita hacerse judía antes de convertirse en cristiana y presentó a Tito, uno de sus conversos, como prueba. El concilio estuvo de acuerdo con en que Pablo tenía razón y Santiago, que presidía el concilio, preparó un decreto para ese efecto. Los judaizantes no hicieron caso del concilio. Miren, es una cosa triste esto. Cuando alguien es testarudo, hermano. Y eso es lo peor que puede existir en el cristianismo. Líderes testarudos. Los judaizantes no aceptaron esta resolución. Y qué pena que los apóstoles fue la última vez que se reunieron, porque no se ve otro concilio más en la Biblia. Bueno, podemos decir también que sus roles ministeriales no eran para estar congregándose como ministros, sino que esa vez fue por esa necesidad. Pero los judaizantes no aceptaron, insistieron con su tema. Un número de partidos surgió tomando nombres como ebionitas, nazarenos y elcitas. Insistían en considerar a Cristo simplemente como un profeta judío y al cristianismo como una extensión del judaísmo. Dado que el judaísmo había disminuido grandemente en la destrucción de Jerusalén cerca del año 70 y en la guerra judía en el año 132 al 135, y como los gentiles muy pronto dominaron el cristianismo. Estas diversas sectas judío-cristianas murieron muy pronto en los primeros siglos. Intento diluir con la filosofía. Ya vimos que el legalismo no sirvió para nada. Ahora vamos con la filosofía. Un segundo esfuerzo por diluir el cristianismo tuvo su fuente en la especulación judía, aunque fue adoptada por los filósofos gentiles y en su estado de desarrollo realmente se convirtió en antijudía en sus enseñanzas. Este movimiento tomó el nombre de gnosticismo. Gnosticismo, que significa conocimiento, porque sus seguidores pretendían tener un conocimiento especial de Dios y del mundo que el resto de la raza humana no tenía. Sus raíces se encuentran en los escritos judíos como los de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, siglo XX antes de Cristo al siglo 40 después de Cristo, como un sistema desarrollado completamente por filósofos gentiles. Filón de Alejandría fue el fundador de los gnósticos. Puso su énfasis en la naturaleza del mal, la naturaleza de Dios y su relación con el mundo, y en el significado del actual orden de la existencia. En este punto, los muchos sistemas gnósticos ofrecían varias explicaciones de la creación. Muchos de ellos enseñaban que el mal irrumpió en la vida completamente espiritual antes de la creación del mundo, desarrollando la evidencia y el orgullo espiritual, trayendo como consecuencia la prisión de las almas puras de los hombres en cuerpos malos. O sea, prácticamente lo que está diciendo es que el alma es pura porque está atrapada en un cuerpo malo, en el cuerpo humano. El buen Dios, continuaban ellos, era demasiado santo para crear un mundo malo. Pero para proveer un lugar para habitación humana, este buen Dios formó un ser divino un poco menos santo que él mismo, habiendo continuado este proceso hasta que finalmente, después de una serie de dioses o eones descendentes, fue creado el Jehová del Antiguo Testamento. Sí, serán tarugos estos. Pero esta es la ideología gnóstica. Por eso es que tenemos que prepararnos. Por eso es que tenemos que estudiar, prepararse. No para envanecerse, no para creerse más. No para que dejes de orar o dejes de ayunar. No. Es para que ilumines a otros que están errados. Es para iluminar a otros. Miren lo que enseña el gnosticismo.
que el buen Dios creó dioses en menor rango que él y que después terminó creando al Jehová del Antiguo Testamento. Aplicado al cristianismo, este sistema afirmaba que Cristo era el más alto de los iones, el ser divino que el verdadero Dios mismo había creado. Cristo no recibió un verdadero cuerpo en la encarnación. Por eso Juan dice, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus. Si un espíritu, dijo, o sea, si una intención te está hablando, o sea, ¿con qué intención te está hablando esa persona? Eso se llama espíritu. ¿Con qué espíritu, pues? ¿Con qué intenciones? ¿Con qué propósito te habla esa persona? Si esa persona te está diciendo que Cristo no vino en carne y hueso, ese es anticristo. Eso es tocante al tema de los gnósticos de aquel tiempo. Cristo no recibió un verdadero cuerpo en la encarnación. Decían, puesto que él era demasiado santo para ser vinculado a una sustancia mala como la carne, más bien, Cristo era solo un espíritu que parecía tener forma humana. Los gnósticos torcían la idea de la redención cristiana, de acuerdo con su peculiar idea del pecado como residente en todas las cosas materiales. La salvación, decían, consistía en la liberación del espíritu del cuerpo malo en el que residía. Entonces prácticamente ellos decían que el cuerpo podía hacer lo que quisiera, pero el espíritu estaba atrapado en ese cuerpo. La obra redentora de Cristo era venir del verdadero mundo del espíritu a un mundo material, y por tanto malo para enseñar a los hombres su verdadero conocimiento, el gnosis. Por supuesto, el gnosticismo negaba las doctrinas cristianas fundamentales de una verdadera encarnación, un verdadero ministerio físico y una verdadera muerte en la cruz. Cualquier idea de la resurrección del cuerpo era ridícula en su manera de pensar, puesto que todo cuerpo material era completamente pecaminoso. Ellos decían prácticamente que nadie podía reencarnarse en un cuerpo humano porque volvería a su estado de prisión. Las evidencias de la lucha del cristianismo por evitar que este sistema filosófico devorara el mensaje cristiano se encuentran en el mismo Nuevo Testamento. La tradición asegura que Juan el apóstol tenía en mente a este grupo al escribir su evangelio. Mire, o sea, hizo una apología de la fe cristiana, de la deidad, de la encarnación de Cristo. Y también su primera carta, su evangelio describe gráficamente el verdadero ministerio físico de Jesús, con énfasis particular en la historia de la cruz. Su epístola habla de Cristo como el que los discípulos habían visto con sus propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan 1.1, primera de Juan 1.1, e identifica al Espíritu de Dios como el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Santiago 4.2, la carta a los colosenses combate las doctrinas de los gnósticos y los nicolaitas condenados en Apocalipsis eran probablemente gnósticos según Apocalipsis 2, 6 al 15. Veamos los escritores cristianos apologistas. Durante los siguientes siglos después de la era apostólica, los escritores cristianos pelearon ferozmente contra este sistema que negaba la verdadera deidad como la verdadera humanidad de Cristo. Los principales escritores en contra del sistema fueron Ireneo, ¿verdad? Ireneo alrededor del año 130 al 202, Tertuliano entre el 160 y el 220. Ireneo había sido discípulo de Policarpo en Asia Menor, y este a su vez se había sentado a los pies del apóstol Juan. Tal vez algo del fuego que ardía contra los gnósticos en el corazón de Ireneo había sido encendido por el apóstol Juan, es lo más lógico. Ireneo se mudó de Asia Menor a Francia y en el 177 se convirtió en obispo de Lyon, ¿verdad? Ireneo
se convirtió en el obispo de Lyon. Lucha contra especulaciones inadecuadas de Cristo y la Trinidad. La pregunta de Jesús a los discípulos en Cesarea de Filipo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, no fue contestada de manera que evitara una pregunta similar durante los siguientes siglos. El lema del judaísmo por más de 1000 años ha sido su Shema, versículos de los libros de Deuteronomio y Números que se recitan en la sinagoga. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Ese es prácticamente la Shema de los israelitas, la declaración que dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. El Nuevo Testamento describe a Cristo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. El cristianismo del segundo siglo reflexionaba mucho sobre la pregunta de cómo el Cristo encarnado podía ser Dios sin afectar la unicidad de Dios. Bueno, vamos a seguir viendo las opiniones principales que intentan responder a esta pregunta. ¿Cristo es Dios? Una opinión resolvió el problema negando la filiación eterna de Cristo. Este grupo era conocido como los alogoi, que literalmente significa el verbo no. Refiriéndose a Juan 1:1, como su nombre sugiere, negaban que Cristo fuera el verbo, la expresión de Dios, insistiendo en que no había Trinidad, puesto que Dios es uno. Cristo, decían ellos, era un gran maestro, pero no divino. Bueno, aquí ya empezamos a ver cómo se está martillando la deidad de Cristo, la doctrina de la Trinidad y todo eso. Una segunda especulación declaraba que Cristo nació sencillamente como hombre, pero que Dios lo adoptó. La doctrina principal explica el nombre de adopcionismo dado a esta teoría, aunque estaban de acuerdo en la idea de que Jesús era adoptivo de Dios de una manera especial. Los seguidores de este concepto diferían en varios puntos unos de otros. Una tercera especulación decía que Cristo era divino, pero subordinado al Padre. Tal concepto eliminaría la necesidad de una doctrina de la Trinidad, porque aunque Cristo era divino, era menos que Dios el Padre y así no podía ser uno con el Padre en esencia. Un grupo adelantó la idea de que Cristo era solamente otro nombre de Dios. Esta escuela de pensamiento argumentaba que cuando Cristo nació en el mundo, en la experiencia encarnadora, fue Dios el Padre el que nacía y que no se quedaba el Padre en el cielo. Cuando Cristo subió otra vez a los cielos, se convirtió en Dios el Padre, y cuando el Espíritu Santo fue concebido en poder en Pentecostés, el cielo se quedó vacío otra vez. Bueno, estas son opiniones, puntos de vista. Mire, por eso es necesario estudiar, por eso es necesario conocer, por eso es necesario prepararse para revertir todas estas cosas. La lucha contra las corrupciones paganas, los principales convertidos al cristianismo después del primer siglo eran gentiles o paganos, la mayor parte de los cuales habían sido ganados para el cristianismo de otros fondos religiosos. No es de sorprender entonces que muchas de las ideas corrompidas de esos sistemas religiosos contemporáneos se hubieran reproducido hasta cierto punto en el movimiento cristiano. Eso es natural, ¿verdad? Eso es como querer rehabilitar los drogadictos o los alcohólicos. Tarde o temprano cosas de esas se van a filtrar dentro del sistema. Por eso es que la doctrina debe de ser una doctrina seria. Hay que enseñar fielmente la doctrina para que eso no se filtre. Fetichismo es todas las formas de paganismo. Exageraban la vasta importancia de exterioridades religiosas, cosas y acciones. Los cristianos primitivos eran llamados despectivamente ateos porque no tenían evidencias materiales de su celo religioso. Tales exterioridades empezaron a ser añadidas al cristianismo en los siglos segundo y tercero. Los huesos de los santos empezaron a tener santidad, las posesiones religiosas y el signo de la cruz empezaron a dar evidencia externa de piedad.
la verdadera religión empezó a ser juzgada por la participación en los actos religiosos y la posesión de reliquias sagradas. Bueno, todo esto es fetichismo, por eso es que en los cristianos no debe existir la cruz, ni en esclavas, ni en cadenas, ni nada de eso, porque eso es prácticamente, es una adoración, ¿verdad?, a estas cosas. Bueno, terminamos con el sacramentalismo. Íntimamente relacionada a este desarrollo estaba la nueva actitud hacia las ordenanzas. O sea, un nuevo enfoque hacia las ordenanzas. Las dos ordenanzas simbólicas del Nuevo Testamento eran el bautismo y la cena del Señor. Recibieron el nombre de sacramentos del juramento militar latino de lealtad, ¿verdad? O sea, ellos le cambiaron a esto. A las ordenanzas le pusieron sacramentos. Debía hacerse de forma leal. Se creía que los mismos elementos físicos poseían salvación y gracia espiritual, cosa que no es así. Eso se llama espiritualizar las ordenanzas. El agua del bautismo empezó a tener una eficacia salvadora. De acuerdo con Justino Mártir, el bautismo completa la salvación. Mire, el bautismo no completa la salvación. La salvación es totalmente pura, íntegra y completa en la cruz del Calvario. El bautismo no completa la salvación. La fe en Cristo salva. Ningún acto, por eso Pablo dijo, no es por obras. Ningún acto externo completa la salvación. La salvación fue efectuada en el madero. Y todo aquel que se entrega a Jesucristo es salvo por la fe. Lo que hace el bautismo es una ordenanza para que exista un compromiso público e interno con Jesucristo. No nos equivoquemos. Ireneo descaradamente declaró que el bautismo es el nuevo nacimiento y trae regeneración. Bueno, estos escritores tenían algunas cosas acertadas y otras cosas desacertadas. El bautismo no es el nuevo nacimiento ni trae regeneración. El nuevo nacimiento se lleva a cabo cuando la persona tiene un encuentro personal con Cristo. Es en ese momento que se está arrepintiendo, se está encontrando con el Señor. Ahí vienen a ser uno. Y la regeneración la trae el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. En los escritos de Ireneo está la primera evidencia de que tal vez para entonces los infantes fueran sometidos al bautismo, lo que confirmaría la idea de que el agua bautismal, sin relación con el arrepentimiento, trae redención. Mire, aquí fue cambiando todo ya, mire. No por un orden católico, no, todavía no nace esto. Son pensamientos. Son pensamientos. En los escritos de Ireneo está la primera evidencia de que tal vez para entonces los niños fueran sometidos al bautismo, lo que confirmaría la idea de que el agua bautismal, sin relación con el arrepentimiento, trae redención. ¿Cómo se iban a arrepentir los niños? Entonces, para ellos bautizar a los niños ya prácticamente estaban redimidos porque ellos no habían practicado pecado. El pan y el vino de la cena del Señor fueron llamados la medicina de la inmortalidad. O sea, son pensamientos. Pensamientos que se convirtieron en doctrinas, en prácticas. Si usted repite y repite y repite y repite y repite el mismo pensamiento, la gente lo termina aceptando como una verdad, aunque esté equivocado. Es como el que repite una mentira. Por Ignacio alrededor del 115, tal vez en lenguaje simbólico, pero para el tiempo de Ireneo se declaraba rotundamente, mire, que después que el pan ha sido consagrado, ya no es pan común. En algún sentido se le ha dado un nuevo carácter que lo capacita para transmitir gracia espiritual a los hombres. El pan y el vino son símbolos. Son símbolos. El acto sí es solemne.
Comer la cena del Señor es un acto solemne, donde participan las personas que están en plena comunión con Dios, que están en santidad con Dios. Por eso es que la cena no la puede comer cualquiera. No la puede comer cualquiera. Incluso si un creyente le ha fallado a Dios y siente que ese tipo de pecado no se puede expiar con una simple oración de fe, sino que ha sido un acto de fornicación, un acto de adulterio, una estafa, una difamación, un robo, en esa semana no tome la Santa Cena. No la tome, porque le puede venir un juicio de parte de Dios. Y cuando comemos el pan es un símbolo. No tiene poder, no produce nada. Y todas estas cosas fueron adoptadas en la liturgia cristiana. Bueno, nos quedamos en el sacerdocio, hasta aquí terminamos. Nos vamos a quedar aquí. Después, en la siguiente visita del próximo sábado, vamos a terminar de abordar el capítulo 2 como manda nuestro prontuario. Bien, cualquier pregunta que usted quiera o cualquier incógnita que usted tenga, usted me puede escribir al chat, ¿verdad? Pastor, le tengo una pregunta de la clase, no entendí esto, explíqueme esto. Con gusto se lo explico. Vaya haciendo sus cuestionarios, no se olvide hacer sus cuestionarios, vaya mandándomelos a mi WhatsApp, ¿verdad? Así es que recuerde el cambio. El lunes en la tarde voy a grabarles la clase de apologética para que el fin de semana, sea el sábado, solo tengamos una clase que es de historia, ¿verdad? Así es que vamos a orar para quedar despedidos. Padre, te alabamos, te damos las gracias, te bendecimos, Señor, por todas las cosas que nos has permitido hacer, por tus fuerzas, tu sabiduría. Bendigo la vida de los alumnos, provéeles, súpleles todo cuanto necesitan. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén y amén. Bueno, recuerde, cualquier cosa, usted me escribe, ¿verdad? Bendiciones y cuídese.